Buenas noches, mi nombre es Daisy Vanessa Barrera y les voy a hablar de los programas y paradigmas en la investigación contable. Voy a iniciar dando una definición de lo que es un paradigma de acuerdo a uno de sus mayores representantes, que fue Thomas Kuhn. Entonces, para Thomas Kuhn, un paradigma es la concepción del objeto de estudio de una ciencia acompañada de un conjunto de teorías básicas sobre aspectos particulares de ese objeto, en donde se definen los problemas a investigarse, la metodología y forma de explicar los resultados, que además debe contar con la aceptación de una comunidad científica. Entonces, Kuhn supone que la contabilidad tiene un carácter de ciencia y una existencia de una comunidad científica que comparta un conjunto de ideas que mantengan unida y coherente estas creencias. Para Kuhn, las revoluciones científicas se dan cuando un paradigma es reemplazado por otro. Cuando un paradigma se reemplaza es porque ha dejado de funcionar correctamente y necesariamente existe una crisis que lleva a una revolución que genera una nueva ciencia. Él habla de unos estados que es la presciencia, la ciencia normal, la crisis, la revolución, la nueva ciencia, luego sigue otra vez como una estabilidad y vuelve a haber crisis. Entonces, la presencia y la ciencia normal es cuando los paradigmas o este conjunto de creencias aún son aceptados. Llega una revolución cuando estos criterios ya cambian y no funcionan a lo que está sucediendo, no se acoplan a lo que está sucediendo, no dan respuesta. Ahí hay una revolución y se crea un nuevo paradigma, que es cuando nace una nueva ciencia. Esto lo dijo Thomas Kuhn. Hay otro representante de los paradigmas y fue Wells. Lo que Wells hizo fue como ese cambio del que hablaba Kuhn. O sea, él vio que había un paradigma sobre una contabilidad de costes históricos que ya no estaba dando respuesta como a las necesidades y detectó algunas anomalías que llevaban como a este tipo de creencias, a unas incapacidades de dar respuesta a un sistema de coste histórico y que no reflejaban la realidad económica de una empresa en una época de inestabilidad monetaria. Entonces él cambia este paradigma a otro paradigma que él reconoce como valor del coste corriente. Ahora vamos a hablar un poco de lo que son los programas de investigación. Entonces, un programa de investigación es un conjunto de reglas y estrategias las cuales definen el camino a seguir y los obstáculos a evitar de la creación de nuevas teorías. Uno de los mayores representantes fue Lakatos. Entonces, este señor Lakatos dijo algo que marcó mucho los programas. Dice que los programas de investigación tienen tres partes. Una es un núcleo que está conformado por todas las teorías aceptadas y que no pueden ser ni cuestionadas ni someterse a pruebas. Seguido de este núcleo hay un cinturón protector, que son las hipótesis lanzadas a campo para ser contrastadas con hechos que protegen al núcleo. Son como las hipótesis con las que se prueba que esas teorías funcionan y que no, por lo cual no se pueden refutar. Y la siguiente parte son dos heuristas que guían el camino de la investigación, que son la heurística positiva y la heurística negativa. Esta heurística negativa es como evitar que lleguen al núcleo y que como que ataquen las teorías. Para Lakatos, la ciencia progresa cuando los programas para Lakatos, la ciencia progresa comparando los programas de investigación. Otros representantes de los programas de investigación fue Popper. Popper sostiene que la ciencia avanza porque el análisis lógico de la estructura de las teorías y las hipótesis permiten desechar aquellos enunciados que no resisten las pruebas de contrastación con la realidad. Fue uno de los que conformó la teoría contable. Es conocido como un gran filósofo, ya que expresa el conocimiento como búsqueda de la verdad, puesto que el conocimiento humano es falible y nunca podemos conocer la verdad. Este señor formuló algo que se llama falsacionismo popperiano, que habla de que todo es falible. Otro de los exponentes de los programas de contabilidad
fue Richard Mateshich, quien plantea la contabilidad como una ciencia de carácter empírico, social y positivo normativo. Además, logra una definición del objeto, método y metodología de la contabilidad. Considera la contabilidad como una ciencia aplicada que persigue el fin práctico de medir los factores de riqueza en una entidad económica y su flujo desde su creación, distribución y destrucción. Acá se diferencia la ciencia pura, que busca la relación causa-efecto, de crear nuevos conocimientos, y la ciencia aplicada, que se orienta a la relación fines-medios. Hay otros exponentes como TUA. TUA sostiene que un sistema contable es un conjunto de reglas orientadas a una finalidad concreta. Sistema, subsistema e incluso subderivaciones de estos últimos constituyen la manera en que se manifiestan y aplican nuestra disciplina. Y hay muchos otros representantes. Estos eran como los principales y sobre los que yo decidí hablar. Muchas gracias. Buenas noches.